salvación. A saludarnos unos a otros. Busca a alguien que no haya venido contigo, dale la mano a alguien a quien no conozcas, dale la bienvenida y aprovechamos este momento para enviar un saludo a todos los que nos están viendo por internet. Gracias por conectarse. Gloria sea a Dios por siempre, amén. Pueden tomar su lugar. Es un privilegio estar en la casa del Señor y yo me siento muy, muy privilegiada y les tengo un poquito de envidia de la buena, porque hoy a la 1:30 tuvieron a uno de mis predicadores favoritos, mi pastor Ernesto. Yo quisiera que le dé un fuerte aplauso a pastor Ernesto que está aquí con nosotros. ¿Así aplauden ustedes? Les voy a dar chance de hacerlo otra vez. Vamos a darle gracias a Dios por pastor Ernesto. Es un honor tenerlo aquí con nosotros, a él y a pastor Katy que está aquí con nosotros. Pastor Katy, venga para acá conmigo. Yo no creo que le hemos oído, no le hemos oído, ¿verdad? Yo no. Sí, ya dice pastor Katy. Casi no la oímos, dice Florencia. Yo no soy testigo, yo no estaba. Pero lo que sí sé es que hay una diferencia muy grande en pastor Katy. No sé qué pasó, pero sé que hay un depósito en ella. Algo pasó en usted últimamente, no sé qué pasó, pero hay un depósito en ella tan fuerte. Desde que entré al salón y la vi, dije, ay, algo está pasando con pastor Katy. Y yo quisiera que la escuchen unos minutos. Yo sé que ella siempre está lista con algo que el Señor le muestra y es muy sensible a Dios. Y cada palabra que ella dice es como un USB chiquito, pero trae muchos megabytes adentro. Y cuando ya empieza a entrar al espíritu, hace grandes diferencias. Así que yo quisiera que le den la bienvenida con un aplauso, por favor. Háblanos de tu corazón, pastor Katy. Gracias. Pues para empezar, ya cantar, como que le falta a uno el aire. Pero
Estoy contenta de estar aquí, de servir al Señor. Les decía en la mañana, ¿quiénes no vinieron a mediodía? Aparte de Pastora Ana. Bienvenidos a todos los que no estuvieron en la mañana. Les decía que cada día que vengamos a la casa del Señor, entregue todo al Señor, porque el Señor dice en su palabra, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, y en el día de la angustia, ¿qué va a pasar? Clamaremos a Él y nos responderá. Cada día que venga, no se vaya con nada, déjelo todo aquí, entregue todo su ser. El Padre, Dios el Padre, queremos también escuchar a Pastora Ana, así que voy a ser bien breve. Dios el Padre, cuando estemos en la eternidad, ni siquiera vamos a poder estar de pie. Vamos a caer de rodillas adorándole. Entonces somos la criatura más hermosa, los seres humanos. Somos el motivo del sacrificio de Jesús, de su muerte, somos nosotros. Entonces, por eso es que el Señor quiere que vengamos cada día como que si fuera el último día, como que si el Señor nos dijera, hoy vengo por la tardecita. Si nos dijera así y que nos dijera, va a ser la última oportunidad de que vengan a adorarme, ¿cómo lo haríamos? Yo creo que ni saldríamos del piso adorándole. Entonces, entregue todo su corazón, toda su adoración cada vez que venga, porque al Padre le costó el Hijo para darnos todo lo que queramos. Y fuimos creados para alabanza de su gloria. Entregue todos los jovencitos, todos, entreguemos todo cada vez que vengamos a la casa del Señor. Dios les bendiga. Alguien diga fuerte gloria a Dios. Quiero decirles que no es nada fácil enseñar teniendo a mi maestro aquí. Ay, pero todo lo puedo. El Señor está conmigo. Gracias por sentarse hasta allá. Eso ayuda un poquito. No, déjenme platicarles que cuando me tocaba predicar en Vallarta, yo siempre le pedía a Pastor Ernesto si se podía ir más payasito. Y él me ayudaba y sí se sentaba así atrás. Entonces me acordé de, ¿se acuerda de esos tiempos, Pastor? Y todavía chento me achachí. Es tremendo. Y él es muy paciente para estar aquí sentado escuchando a una alumna, pero le comentaba, como nada más estoy aquí los domingos en la noche y los martes, y él con mucho amor me otorgó el púlpito y le agradezco por eso, Pastor. Gracias, gracias. ¿Estamos listos? Vamos a aprender juntos. Sé que tuvieron una gran enseñanza en el de la 1:30. Si no lo escucharon, tienen que escuchar cómo el Señor nos ha dado dominio. Lo que Adán perdió, el Señor Jesús nos lo ha regresado. Y de una manera magistral, Pastor Ernesto nos dio ejemplos de cómo así como el Señor con su boca se dirigió a los vientos y a la mar, y así en diferentes ejemplos de la Biblia, todo lo que está dentro del mundo, todo lo que está dentro del planeta, todo lo que hay, está bajo nuestro dominio ahora. Y debemos aprender, y le agradezco tanto, Señor, por esa palabra. Y vamos a continuar fluyendo con el poderoso evangelio de nuestro Dios. ¿Dónde está el poder para salvar? Fíjese bien, el domingo pasado, creo, les comentaba que no he visto en la palabra un lugar donde diga que si necesitan que Dios resuelva algo con su matrimonio, entonces no veo una parte que diga Pablo, oren entonces por los matrimonios, oren entonces por la situación en la casa, oren entonces, sino que parece que en una oración
se afectan todas las áreas. Y es la oración, cuando dijo en Efesios 1:7, que el espíritu de sabiduría alumbre nuestro entendimiento. Ahora, uno dice, esa oración, ¿en qué me puede ayudar? Algo que me gusta mucho, que nos ha enseñado el doctor Mike Murdock, y el cual les manda muchos saludos. Acabo de estar en Dallas, 3 servicios, tomé un avión y me vine con ustedes, y todo está muy bien allá, les manda muchos saludos. Él dice que en realidad no existe un problema matrimonial, ni un problema financiero, ni un problema con los hijos. El problema es uno y se llama falta de sabiduría. Falta de sabiduría con el matrimonio, falta de sabiduría con los hijos, falta de sabiduría en las finanzas. Entonces, cuando nosotros contamos con el espíritu de sabiduría y de revelación, cuando Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, entonces todas las áreas se pueden resolver. La búsqueda se convierte en una, nada más en una, y es en sus palabras. Dios resuelve todo con una palabra. Es nuestra responsabilidad entonces estar cuando Él habla, porque así es como Él resuelve los asuntos. Y quise empezar diciéndolo así, porque sé que aquí hay algunos que están pasando por algún asunto. Y aquí la pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuál es la palabra que resuelve mi asunto? ¿Cuál es la palabra que resuelve mi situación? Mi pastor, el obispo Saúl González, decía, todos los que traigan una Biblia nunca podrán decir que no saben qué hacer. El cristiano nunca estará en una situación donde no sabe qué hacer, porque la Biblia es la respuesta. El problema es que no nos tardemos en conocerla y en saber aplicarla. ¿Están de acuerdo? No sé si a ustedes les pasó tener maestros así, pero yo sí tuve un maestro que era justo el maestro de contabilidad, y a mí la materia de contabilidad, con todo respeto, mi hermano Nelson, mi hermana Margot y todos los contadores respetables, la pasé de panzazo. No me fue fácil, contabilidad definitivamente no me fue fácil. Y algo que él hacía, era un maestro de hecho muy conocido en Puerto Vallarta, creo que él enseñó en el Cebetis también. Él hacía sus exámenes con libro de texto abierto. Él decía, todos los acordeones, no sé cómo se diga en otros países cuando poníamos todo en un papelito. Pastor Arturo, ¿cómo se dice en Perú? Nunca lo usaste. Aleluya. Muy bien, luego hablamos tú y yo. No sé, en Colombia, en Ecuador, ¿cómo? En Ecuador, discúlpeme, hermano Alex, en Bolivia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En Bolivia. Pero en México le llamamos acordeones, y era todo lo que te cupiera en un papelito que pudieras esconder para sacar el papelito sin que el maestro se dé cuenta. Y de hecho, ese maestro nos decía, no, si yo los invito a hacer acordeones. ¿Por qué? Porque si te pasaste todo el tiempo para resumir la información con tanta precisión y tanta eficacia que te quepa en un papelito, entonces estudiaste. Pues imagínate, tanta batalla. Entonces, entre más hagan acordeones, y de hecho era una forma que él nos alentaba en hacer repasos, hasta nos llegó a enseñar a hacer un buen acordeón. Pero él nos decía en su clase, sáquenlos. No, aquí sáquenlos. Es más, saquen los acordeones, saquen los libros de texto. Es más, saquen su teléfono si le quieren llamar a alguien para que les tenga la respuesta. Porque aquí en realidad el único que va a poder pasar mi examen es quien haya puesto atención en la clase. Porque no va a ser suficiente memorizar. Tuvieron que haber escuchado los casos que yo les presentaba para saber aplicar la información al caso específico. Y miren, mis amados, con todo y texto abierto y acordeones y todo, tronábamos. ¿Por qué? Porque no poníamos atención en la clase. Solo los que ponían atención en la clase eran los que pasaban esos exámenes. Lo mismo nos pasa. Todos cargamos el libro de texto, la Biblia. ¿Por qué reprobamos los exámenes? Porque no sabemos qué hacer con ella. Entonces les animamos siempre que no falten a los servicios, porque aquí, como decía mi pastor, él era un excelente maestro de matemáticas, decía, hagan de cuenta que aquí en los servicios estudiamos un problema
como los problemas de matemáticas, y luego ya en casa ustedes resuelven 100 problemas más, pero por lo menos se van con una idea de cómo resolver uno. Entonces, cuando ustedes vienen a la casa del Señor, como dijo nuestra hermana Katy, no falten, vengan con todo, denle todo al Señor, pero estén listos, porque aquí el Señor les puede enseñar a resolver algo y ya después ustedes aplican lo mismo cuando estén en las situaciones difíciles de la vida. Pero si no sabemos usar el libro de texto, con todo el libro de texto podemos reprobar. Entonces, no solamente es conocer lo que la Escritura dice, es saber aplicar lo que la Escritura dice a los diferentes casos, porque no todo aplica para todo. Así como el Pepto-Bismol no es para cuando te duelen los pies, ¿verdad? Así todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es el texto que resuelve todos los problemas. Ya que está a tu lado, vas a tener que conocer un poquito más que eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, yo quiero tu sabiduría para esta situación, quiero tu sabiduría para aquella situación, quiero tu sabiduría. Oiga, la sabiduría del Señor, sus palabras, su consejo, el consejo de Dios que está en la Escritura, si me pueden pasar mi Biblia por favor, el consejo de Dios que está en la Escritura se convierte en nuestra prioridad. ¿A dónde más voy a ir sino a la casa del Señor? Ahí voy a recibir su consejo, ahí voy a recibir su sabiduría. Y Perdón Amistad Denver es de las pocas iglesias en la comunidad, aquí localmente, que tiene tanto servicio por semana. Y nada más son 4, no crea que son muchos, gracias. Son 4 servicios, martes a las 6:30, jueves a las 6:30, domingo a la 1:30, domingo a las 6:30, porque creemos de verdad que entre más conocimiento tenemos de la palabra de Dios y más lo sabemos aplicar, que es los casos que estudiamos juntos, entonces más resultados tendremos. ¿De acuerdo? ¿El problema cuál es? Es un problema que se llama falta de sabiduría. Y la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Acudamos a su palabra y tendremos los resultados. ¿De acuerdo? No olviden que el Señor Jesús era un maestro. Y algo que yo quiero decirles, si me ponen Romanos 1, 16 y 17, el Evangelio es donde está el poder de Dios. La clave para que ese poder de Dios funcione es que nosotros escuchemos. Fíjese, hoy, de hecho ayer y hoy el doctor Mike Murdock estuvo insistiendo muchísimo de lo triste que es estar rodeado de gente que no escucha. Y él dijo una frase fuertísima, dijo, el que no escucha no tiene remedio. Qué bueno que no dijo, el que está enfermo no tiene remedio, el pobre no tiene remedio, el alcohólico no tiene remedio, el drogadicto no tiene, no, nunca, todos ellos tienen remedio y hay gran poder en la Escritura para resolver todas esas situaciones. Pero el que no quiere escuchar, ese sí no tiene remedio. Fíjese, algo tan sencillo como escuchar. Y hay obstáculos que impiden que uno escuche. Mira, por ejemplo, la ofensa impide que escuches. Si hay algo que les puedo decir con todo mi corazón, yo nunca permití que el canal entre el hombre de Dios que hablaba a mi vida y yo estuviera sucio. Simplemente yo no iba a permitir que hubiera ofensas en mi corazón hacia él, jamás, no importa qué. Y nunca andaba oyendo voces equivocadas. ¿Por qué? Pues porque a través de él Dios me hablaba y yo no quería que nada obstruyera mi bendición. Mi bendición. Entonces, usted tiene que protegerse a sí mismo, protegiendo sus oídos, de qué escuchar, porque cuando Dios va a hablarle a través de las personas, si usted anda con una ofensa o con una situación en su corazón, es más difícil escuchar. Yo creo que ya nos ha pasado en alguna situación, ¿verdad? Es difícil escuchar a una persona de la cual ya abriste el corazón para recibir algún chisme, o tienes una ofensa, o ya andas con algún coraje. Ya escuchar ya se vuelve casi imposible. Entonces, si el escuchar es lo que la Escritura me pide para tantas maravillas, por ejemplo, la fe, usted no la tiene que ir a buscar, no la tiene que ir a comprar, la fe viene por el oír. Entonces, lo único que a mí me pide la Escritura es oír su palabra, y la fe que vence al mundo
viene. Entonces tengo que oír. Y no puedo dejar que nada me distraiga. No puedo traer ningún otro rollo en la cabeza. No puedo tener ninguna actitud que me estorbe. No puedo venir con el corazón cerrado. Tengo que estar listo para escuchar. Corazón abierto, mente abierta, oídos bien abiertos, listísima. Porque cuando escucho el evangelio, la fe viene. Y cuando la fe viene, oiga, la victoria sucede. La fe es la victoria que vence cualquier situación en este sistema del mundo. Entonces fíjese bien, Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Una vez le pregunté a una iglesia preciosa, les dije: ¿dónde? ¿Cuántos de aquí quieren el poder de Dios? Ya levantaba la mano. Le dije: ¿y dónde está el poder de Dios? Y ahí ya se quedaron calladitos, porque nada más iban los domingos a la iglesia. Si sabemos que el poder de Dios está en el evangelio, ¿por qué le invertimos tan poquito tiempo? Qué raro, ¿verdad? Esa fue mi pregunta. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y Romanos 10:9, si me lo pone, me dice cómo es que va a suceder que el evangelio me salve. Y hay una serie de preguntitas que en esta casa lo hemos estudiado bastante. Escuchar el evangelio. Escuchar el evangelio. Alguien diga fuerte: escuchar el evangelio. Ahora, yo no dije escuchar cualquier otra cosa, el evangelio. No todo lo que se para detrás de un púlpito es la presentación del evangelio. No todo radio cristiano es la presentación del evangelio. No todo CD de música cristiana es presentación del evangelio. Usted tiene que asegurarse que lo que escucha es evangelio, porque en el evangelio está el poder, no en el púlpito, no en alguien que se para aquí, en el evangelio. Y la marca de un enviado de Dios es que trae un mensaje, y es el evangelio. El evangelio son las buenas noticias. Así le llama el Señor a su mensaje, las buenas noticias. Alguien diga fuerte: buenas noticias. Fíjese en vamos a ver desde el 6, por favor. Ok, no, ahí está bien, perdón. Más abajito. En el 11. La escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado. Diga conmigo: no seré defraudado, porque le creo. O sea, ahí dice quiénes no serán avergonzados. Tú no vas a ser defraudado si le crees. ¿Creerle a qué? A lo que él dice. No voy a ser defraudado. Y luego en el versículo 13 dice: ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, cada vez, no importa la circunstancia, invocar el nombre del Señor me va a salvar. No va a haber situación en la cual me quede postrada. Me va a salvar. Y aquí empieza una serie de situaciones donde involucra una partecita de responsabilidad que nos toca a nosotros. Dice en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tengo que oír para creer, y tengo que creer para invocar. Pero cuando invoco, me salvará y no seré defraudada. Ahora, aún en el oír, fíjese qué hermoso es nuestro Dios. Uno dice: bueno, entonces mi responsabilidad es el oír. Sí, pero aún ahí, ¿sabían que el Espíritu de Dios interviene poderosamente? Hoy mi hermana Amandita cumple 5 años de haber conocido al Señor. Un 20 de marzo, un domingo. Se despertó un domingo 20 de marzo con una cruda espantosa, después de haberse metido una borrachiza tremenda, y se hizo una pregunta: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ahora, fíjese bien, a veces uno no identifica que desde esos momentos el Espíritu de Dios está involucrándose, está llamándote, está tocando a la puerta del corazón, porque esas preguntas y esas ideas no vienen de uno mismo. Es el Espíritu de Dios el que empieza a llamarnos a su presencia.
El Señor Jesús dice que todos los que vienen a Él es porque el Padre los trae. Eso dice la Biblia. Ahora, búsqueme esa escritura, por favor. Y yo siempre busco a Silvita acá y está acá. Chivis, no te me escondas, Chivis. Esa escritura donde dice que vamos a tener hambre, pero no de pan. Sed, pero no de agua, sino de oír. De oír. Alguien diga conmigo, de oír. Ahora, eso es algo poderoso. Fíjese bien en esto. ¿Quién pone el apetito en la gente por oír el evangelio? ¿Quién pone esa hambre? Y yo sé que así como le pasó a mi hermana Amanda hace 5 años, así vemos casos aquí que un día te entró una desesperación por venir y quizá es el día de hoy. Hoy ni planeabas venir, pero desde que despertaste había algo que dices, ay, tengo hambre, yo quiero comer. ¿Quién te puso ese apetito? ¿No te gozas en saber que es Dios quien lo hace? ¿Que es Dios quien pone esa hambre? ¿Que es Dios quien pone esa sed? Y así empieza el gran resultado, la salvación, porque cuando tú oyes el evangelio, los milagros empiezan. Dice, ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino ¿de qué? ¿Quién puso ese apetito? ¿Quién pone el apetito? La palabra de Dios también nos dice que el Espíritu Santo empieza a traer convicción de pecado. Empieza a trabajar en el mundo convenciendo de pecado. Entonces, aún el deseo de oír, desde el primer día que te nació ese deseo de oír el evangelio, era Dios enviándonos esa hambre, ese apetito por su palabra. De hecho, a lo mejor estabas en algún lugar donde no había palabra y tú decías, ay, ya no quiero los rituales, ya no quiero esto, aquello, necesito palabra, necesito la escritura. ¿Quién estaba poniendo ese apetito en ti? Dios. Algo grande sucede cuando estamos escuchando con toda atención su palabra. La fe viene y la fe produce victoria. Ahora fíjese en esto. El Señor Jesús, si me acompaña por favor a Lucas 8, vamos a ver el versículo 1 y luego nos vamos a brincar al versículo 40. Todos sabemos de este capítulo 2 grandes milagros que son de los más tocados en los servicios, que los que más se mencionan en los servicios. Nos encanta hablar de ellos, y es cuando Dios sana a la mujer que tenía flujo de sangre y también a la hija de Jairo. Tremendos milagros. Pero vean por favor que los milagros suceden cuando se predica el evangelio, pero también cuando hay una reacción al evangelio. ¿Cuál es tu reacción al evangelio? En Romanos 10 también dice que la gente por rebeldía al evangelio no recibe. Dice, nadie va a poder decir que no escuchó, porque por toda la tierra está la voz de sus enviados, recorriendo la tierra, pero no todos obedecen el evangelio. Entonces tu reacción al evangelio va a afectar el resultado. ¿Cuál es tu reacción? Yo sé que no todos pueden estar aquí los martes y los jueves, y a veces hacen un gran esfuerzo en su trabajo por estar aquí 1 o 2 servicios, y no estoy refiriéndome a ustedes en ese caso, pero quizá hay otros que sí pudieran estar aquí. Y además tienen problemas graves y quieren soluciones, pero deciden, pudiendo, deciden no venir. Y Dios ha puesto todo su poder en el evangelio. Entonces yo ando buscando el poder de Dios por otro lado. Señor, ayúdame. Y dice, sí, hoy es martes, ¿dónde estás tú? Porque yo sí estoy hablando, pero allá, ¿verdad? Y les vuelvo a repetir, yo sé que no siempre pueden. Yo sé que hay casos en los que de plano no se puede y desean estar aquí y no pueden. Pero no me estoy refiriendo a ustedes que sí tienen ese deseo. Me estoy refiriendo a aquellos que, pudiendo, deciden no hacerlo. Entonces ahí uno dice, bueno, quieres soluciones, pero no tienes al evangelio como una prioridad. Y ahí están las soluciones. ¿De acuerdo? Lucas 8,
versículo 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, ¿haciendo qué? Lea esa frase otra vez fuerte. ¿Qué hacía? Una vez más, ¿qué hacía? Eso hacía por todas las ciudades y aldeas. ¿Sabe qué? A veces no nos imaginamos al Señor Jesús haciendo eso. Nos imaginábamos que Él llegaba a las aldeas, iba directito así, a empezar a orar por los enfermos, directito empezaba a ver qué necesidad tenía la gente, a escuchar sus necesidades. Pero según el texto, lo que Él hacía en cada ciudad y aldea era predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. Eso hacía. Eso causaba algo cuando lo oían. Vamos al versículo 40 en este mismo capítulo. Y van a ver que las situaciones más graves se resuelven cuando estás escuchando el evangelio. Ahora estoy más segura que nunca, mis amados, que no hay solución fuera del evangelio. No importa dónde estemos, no importa la influencia que tengamos, donde no hay evangelio, no hay salvación. Podemos estar en el lugar más elegante, donde no hay evangelio, no hay salvación, y no se manifiestan los resultados. Dice: cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud. ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo lo recibieron? O sea, había una expectativa cuando llegó, ¿verdad? Y con esa expectativa, pues uno sabe cómo van a escuchar, si la expectativa fue con gozo. No llegaron así de mala cara y decían: bueno, ya estoy aquí, ¿y ahora qué? No llegaban diciendo: bueno, ya, ¿ahora de qué va a hablar? ¿O de qué se va a tratar esto? ¿O qué? No llegaron a fuerza, nadie los trajo a pellizcos. No decían: pues voy a esperar a que termine de predicar para que me dé consejería. No, mira, esas cosas no las hacían con el Señor Jesús. Ellos identificaban que algo sucedía cuando Él hablaba el mensaje que tenía. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Ahora ya vimos el versículo 1 del capítulo 8. ¿Qué hacía el Señor cuando llegaba? Predicaba y anunciaba el evangelio. Entonces, cuando llegó ahí, ¿qué hizo? Pues no nos necesita repetir lo mismo cada vez, ¿verdad? Pero sabemos que eso sucedió, ¿verdad? Ahora, lo impresionante, mis amados, es que cuando se está predicando el evangelio, viene una sustancia invisible llamada fe, que causa que aún se te ocurran cosas imposibles. Vamos a ver estos casos. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. Ahora pregunta, mis amados, vamos a detenernos ahí tantito. ¿Qué le hizo pensar a Jairo que ir con el Señor Jesús le iba a resolver el problema? Nosotros ya sabemos que Él murió, que Él resucitó. Nosotros sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre, que está vivo, pero ellos no sabían eso. Él no había muerto todavía, Él no había resucitado y el Espíritu Santo no había llegado, pero el mensaje del evangelio causaba algo cuando lo oían. Veían su situación imposible y decían: pero el mensaje que Él tiene me muestra que mi situación ya no es imposible. Ahora hay una solución y está en ese hombre. Eso es fe, exactamente. Pastor Saúl está empezando un congreso que me gustó mucho el título en Vallarta, que dice fe propia. Qué importante es desarrollar esa fe propia.
en el Evangelio. Esa es la fe que a Dios le agrada, la fe que proviene de Él, del Evangelio. Fíjense cómo este papá, que tenía una situación imposible, yo asumo, a menos de que ustedes estén en desacuerdo, que los doctores le dijeron que ya no había solución porque su hija se estaba muriendo. ¿O quién le dijo que ya se estaba muriendo? Porque él no dice más que eso, ¿verdad? Los médicos probablemente le dijeron, ya no hay solución, en cuestión de horas, ella se muere. Sin embargo, como el Señor Jesús llegaba a las aldeas predicando el Evangelio, Él dejó de pensar en lo imposible de su situación y se fue hacia el Señor Jesús, quien tenía la solución para su problema. Esas son las ideas locas que suceden cuando oyes el Evangelio. De pronto llegas y dices, mi caso es imposible. Y estás escuchando la palabra de Dios, el Espíritu Santo te empieza a hablar por su palabra, empieza a llegar ese espíritu de sabiduría y revelación. Y dices, espérame tantito. Mi situación no es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. O vamos a leer esto como simples historias de la Biblia, y ay, qué bonito, la hija de Jairo, y pasen las hojitas para dibujar, ¿verdad?, a la hijita. No. El mismo Dios que levantó a esa pequeña es el mismo Dios que está aquí para levantarte a ti de toda situación. El poder de Dios está en el Evangelio. Vamos a dar un aplauso al Señor, claro que sí. Él está en este lugar para salvar, Él está en este lugar para sanar, Él está en este lugar para levantarte a ti. Y el poder de Dios está en el Evangelio, pero ese poder es para el que lo cree. Ahora, creer no es difícil si estás dispuesto a oír. Dios no nos exige, cree, no, Él nos exige, oye. De que creas yo me encargo, porque la fe viene. Nada más oye y la fe viene. Tú oye, la fe viene. Tú oye, la fe viene. Porque aún vamos a ver que hombres le decían, Señor, ayúdame con mi fe, ayuda mi incredulidad. Y el Señor les ayudaba, como lo sigue haciendo ahora. Si no estamos en el nivel de fe, entonces solo hay que seguir escuchando. Y la fe viene, y la fe viene, hasta que ese gran día llega en el que creo y veo el resultado de mi fe. Dice, tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, ahora, en esta película donde aparentemente va a ser el protagonista Jairo y su hija, llega una colada que no estaba aquí en el plan de nadie. Nada más que ella también había oído. O sea, están hablando de personas específicas, y acuérdense que la Biblia no nos puede hablar de todos los casos, porque la Biblia dice que si se escribiera todo lo que hizo el Señor Jesús, no habría espacio en todo el mundo para poner todos los milagros. Entonces Dios escogió cuáles mencionar. Pero todos los que estaban oyendo el Evangelio empezaban a ser impresionados por esas palabras, al punto que tenían ocurrencias tremendas. Y aquí viene otra ocurrencia. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Piensen en esa situación tantito, vamos a meternos ahí. ¿Cuántos están de acuerdo que 12 años recibiendo malas noticias puede derribar toda esperanza? ¿Cuántos están de acuerdo que diagnóstico tras diagnóstico y ver las cuentas en rojo y las deudas con los médicos o los hospitales ya la tenían cansada? ¿Qué puede moverte de una situación de tener nada de esperanza? Porque todos te dicen que no se puede, porque no hay solución, porque los expertos dicen que en tu caso no hay solución. ¿Qué puede causar que te salgas de esa mentalidad a tener una pequeña idea que dice, si toco el borde de su manto, seré sana?
Ella no dijo, a ver qué pasa. Ella no dijo, quizá y suceda. Ella no dijo, pues, más vale que algo funcione. No, porque cuando viene la palabra de Dios, cuando viene el evangelio, se levanta una fe que no nace de ti, sino que viene a ti. Ay, mis amados. No piensen que esto lo producen ustedes. Nadie de aquí, pastor, yo soy bien negativo, a mí esto nunca me va a pasar. No, espéreme tantito. Usted no es el que produce la fe. Lo único que usted tiene que hacer es sentarse y escuchar, 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 escuchar. Y el evangelio, cuando se predica, es el que trae el poder para salvarlo y además trae la fe para creerlo. O sea, más fácil no nos lo pudo poner el Señor. Pero regresamos al punto con el que iniciamos. El que no quiere escuchar. ¿Qué hacemos? Y en eso estuvo el doctor Mike Murdock dándole duro y duro anoche y hoy. No hay remedio para el que no quiere escuchar. Pero quien quiere escuchar, cualquier situación que traigan, mis amados, si ustedes son buenos para escuchar, ya la hicimos. Y vea todos los textos en Proverbios donde dice cómo se ayuda al necio. El necio es simplemente ese, el que no quiere oír. Entonces, la Biblia dice que para el necio las palabras no funcionan. Oiga, espéreme, si ese es el método divino para rescatarnos, ¿cómo que no funcionan las palabras? Si así es como viene la fe por sus palabras, si así es como viene la solución por sus palabras. Y dice, sí, pero para el necio las palabras no. Proverbios 1, a partir del versículo 20 hemos visto esa escritura, cuando la sabiduría clama en las calles, para decirnos, hey, óiganme, acá están las soluciones, pueden vivir en paz sin temor de ningún peligro. Pero hay algunos que rechazan las palabras, sin embargo quieren soluciones, pues está un poquito difícil. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Ya se fueron? ¿Todo bien? Véanlo en Proverbios 1, a partir del versículo 20, en la traducción, creo que es palabra de Dios para todos. Ese capítulo me gusta mucho, me ayuda mucho, me da una idea muy preciosa de el beneficio de escuchar. ¿Cómo se atrasan los resultados cuando no escuchamos? ¿Cómo se atrasan los resultados? ¿Sabe que el crecimiento espiritual no es algo que tiene que ver con el tiempo? Usted puede crecer tan rápido como quiera. ¿Sí sabía? ¿No sabía? Todo depende de qué tan rápido oiga. No es el tiempo, no es como la edad física, de que tenemos que esperar 12 meses a que se cumpla un año. No, en la edad espiritual, usted entre más coma, más crece. ¿Y cómo? Pues oyendo la palabra, oyendo el evangelio. Entonces, usted puede decir, yo quiero más, quiero comer más, me voy a llevar las enseñanzas, todas las enseñanzas que enseñe Pastor Ernesto, todas las que él tenga, pídalas, lléveselas. Y no le estoy tratando de vender nada, por favor. Quiero que las téngalas en el carro, téngalas en la casa, escuche una y otra vez lo que la palabra de Dios dice. Y la fe viene y las ideas van a surgir y va usted a empezar a ver su situación ya no como algo imposible, sino como una situación que Dios va a resolver, y ahí empieza un milagro. La sabiduría hace oír su voz. Aquí es como un pequeño drama, y de hecho Fabi, Itzel, Ruth, esto lo hicimos un drama aquí en Denver y se los recomiendo. Si se hace un drama es algo tremendo. Dice, la sabiduría grita en las calles, levanta su voz en las plazas y clama en las esquinas llenas de gente. Cerca de las puertas de la ciudad argumenta. Y empieza la sabiduría a hablar. Y acuérdense, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Y además, Jesús y su palabra son uno. ¿Hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? ¿Hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías?
¿Hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Oiga, está feo eso, ¿verdad? Hagan caso a mi corrección. Y mire esto qué hermoso. Y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les daré a conocer mis pensamientos. Nada más está diciendo, háganme caso. Acá estoy, háganme caso, nos dice su palabra. Háganme caso. Ven, háganme caso. No anden en otro lado, nada más háganme caso. Y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les daré a conocer mis pensamientos. Oiga, si es lo único que necesitamos para que se resuelva nuestra situación, que nos dé a conocer sus pensamientos. ¿Sabes que Dios ve tu situación de una manera muy diferente? Que sus pensamientos no son como los nuestros. Entonces, cuando Él nos da a conocer sus pensamientos, cuando nos da a conocer lo que Él ve, lo que Él quiere para nosotros, es algo tremendo. Una mujer esta semana me decía, Pastor Ana, estoy enferma, me cayó una enfermedad y estoy analizando mi vida, ¿qué hice mal? Y yo dije, ¡hey! Momento. ¿Me está usted diciendo que Dios usa la enfermedad para corregirle? Pues yo pensaba, y con la palabra, Jesús de Nazaret vino a destruir las obras del diablo y la enfermedad es una obra de Satán. Entonces, oiga, si no conocemos lo que la palabra de Dios dice, el enemigo así nos engaña. Y me encanta que la hermana Celia haya hablado de sanidad divina, que estuvo precioso el servicio, ya supe. Y si alguien quiere saber de sanidad divina, acérquese con la hermana Celia porque Dios la usa a ella poderosamente en el área de sanidad divina. Entonces sepa que lo que ella enseñó es porque lo ha visto, ella ha visto resultados poderosos en el área de sanidad. Por eso siempre en cada que termine el servicio, ella siempre está paradita aquí al frente, porque cuando ella ora, mis amados, usted va a recibir sanidad. Y nada más hay que estar listos para ver qué es lo que la palabra de Dios dice, porque ni siquiera vas a pasar al frente si ni siquiera crees que esa es la voluntad de Dios para ti. Algo medio chistoso, decía el doctor Mike Murdock, decía, si a una mujer, dijo, no, yo creo que Dios me dio este cáncer porque me está enseñando algo. Y le dijo el doctor, sí, oh, Dios te lo dio, sí, ok, porque te está enseñando algo, sí, ok. ¿Tomas medicina? Sí, dije, tramposa. Si Dios te lo dio, ¿para qué andas tomando medicina? Déjate sin medicina, si Dios te lo dio, no haga trampa. Mire, ¿sí la agarró o no la agarró? Pues sí. No, Dios no da enfermedades, mis amados. Él vino a darnos una vida y vida en abundancia. Satán es el que está ahí para robar, matar y destruir. Jesús de Nazaret ha venido y se ha llevado todas nuestras enfermedades. Tengo que conocer lo que la Escritura dice. Entonces aquí la palabra de Dios, mire qué hermoso, hagan caso a mi corrección y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, les daré a conocer mis pensamientos. Y empieza aquí un reclamo terrible, yo los llamé, pero ustedes no me atendieron. Les ofrecí mi mano, pero no me hicieron caso. Ustedes rechazaron mis consejos, se negaron a aceptar mi corrección. Y aquí ya se pone fea la cosa, ¿verdad? Empiezan a suceder cosas por haber rechazado el consejo y la corrección que no tienen por qué sucedernos a los hijos de Dios. No son para nosotros. Por eso también yo me reiré de ustedes cuando les lleguen las dificultades. Disfrutaré viéndolos todos atemorizados. Cuando les llegue como una tormenta lo que tanto temen y la desgracia los agarre como un torbellino, entonces me llamarán, pero yo no responderé. Me buscarán al amanecer, pero no me encontrarán. ¿Por qué? Versículo 29, lea fuerte el por qué. Porque odiaron el conocimiento, se negaron a respetar al Señor. El conocimiento de Dios no se rechaza, hay que acudir a Él, esa es su solución, esa es la manera en que Él quiere ayudarnos. A mí me da esta cosita cuando uno dice, ay, otra vez la Biblia, ay, espéreme, no diga eso. Dios es sensible con su palabra,
No rechace sus palabras, al contrario. Versículo 30 dice, no quisieron escuchar mis consejos y no hicieron caso a mis correcciones. Entonces, ¿qué pasa con los que no quieren escuchar? ¿Cómo se les ayuda? No es cierto. ¿Dónde dice? ¿Cómo oramos por el que no escucha, jefe? No, sus decisiones los corrigen. A menos, y a lo mejor yo estoy mal, hermano, tiene razón, pero no he visto en el texto que podamos ayudar al que no quiere escuchar hasta que ellos se den un tope y pidan ayuda, ¿verdad? Pero a lo mejor yo estoy mal, tendríamos que buscarlo. No he visto yo, es lo que quiero decir, que haya una solución para el que no quiere escuchar. Así que tendrán que comer del fruto de sus acciones y quedar hartos de sus propias maquinaciones. El obispo Saulo decía de otra manera, sus decisiones los van a corregir. ¿Quién quiere ese lado? Está más bonito el otro capítulo que estábamos leyendo, ¿verdad? Yo también opino lo mismo. Pero quiero que veamos la importancia de escuchar y atender, porque el Espíritu de Dios hemos estado hablando, todos los días nos está hablando, todos los días nos está hablando, todos los días nos está diciendo qué hacer. No hagamos oídos sordos, no, hay que escuchar su palabra, hay que escuchar su consejo, hay que escuchar el conocimiento. Y si podemos estar ahí cuando hay servicio, hay que estar ahí cuando hay servicio. ¿Alguien dice amén? Dice así, 32, los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar y eso los destruye. Obviamente está hablando de los ricos que no sirven al Señor. Y aquí está el 33 y quiero que lo lean conmigo y se gocen en ese texto porque esto es para todos nosotros. Aquí es donde yo quiero vivir en el 33, yo no quiero calamidades, ni torbellinos, ni tempestades, yo no quiero nada de eso, yo me quiero quedar ahí protegidita, tranquilita en el versículo 33. ¿Lo puede leer fuerte conmigo? En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer. Diga fuerte, ninguna desgracia. Oiga, es un cheque abierto tremendo, un cheque en blanco tremendo. Aquí es una promesa poderosa. Yo quiero estar ahí. Yo no voy a vivir preocupada, ni desvelada, ni sin dormir. No. Yo quiero estar tranquila, segura y sin temer ninguna desgracia. ¿Qué hago? Pues mi parte, escucharlo, atender sus consejos, atender sus palabras, atender a su sabiduría, recibir sus ideas, sus estrategias, dejar que el evangelio sea el que cambie mi corazón y de ser un corazón que ya estaba sin esperanza, estaba pensando que ya no había soluciones y que mi caso es imposible, el evangelio me dice, para Dios no hay nada imposible. ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? Vamos a regresar a unos minutos. Ya se me acabó el tiempo. No me cuque porque le sigo. No se crean. Hermano, ¿ya ve? Me echan porras, entonces mejor nos quedamos. Nada se crean. Lucas 8, ya nada más para cerrar ahí. Estábamos viendo que en el versículo 1 el Señor Jesús predicaba el evangelio en las aldeas, en todo lugar donde iba. En el versículo 40 dice, lo recibieron con gozo, listos para escuchar. Y empiezan los milagros. Cuando escucho el evangelio, empiezan los milagros. ¿Puede decir esa frase? ¿Cuál es la parte que me toca? Pues escuchar. No está complicado, ¿no? No está complicado. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, en este capítulo no nos dice cuando ella se habló a sí misma.
y se dijo a sí misma: si tocare el borde de su manto, seré sana. Lo dice, creo, en otro evangelio. Pero mi punto que yo quería que vieran en este capítulo, donde están esos dos milagros juntos, es que el oír el evangelio causa que de pronto te surja una idea. Esa fue una idea en su mente, ¿verdad? De estar desesperada, de estar sin solución, de estar sin esperanza. De pronto le vino una idea y se dijo a sí misma. ¿Cómo le vino esa idea? Cuando oyó predicarse, cuando escuchó que se predicara el evangelio. Porque Jesús de Nazaret decía constantemente: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para sanar. Y ella oía, y ella oía, y ella oía, hasta que dijo: ok, entonces hoy voy a ser sanada. Hoy es el día en que voy a ser sanada. Y la palabra de Dios dice que cuando llegó, tocó su manto y recibió aquello por lo cual fue. Muchas gracias. Aquí está, mire. Versículo 25, esto está en Marcos. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Ay, está feo eso, ¿no? Cuando oyó, válgame. ¿Cuándo? Cuando oyó. Cuando oyó. Cuando oyó, cuando oyó, cuando oyó. Dios mío, Él da apetito para oír. Él da apetito para oír, apetito y no de pan, sino de oír. Y uno empieza con hambre y anda ahí. Y ya cuando estás ahí y oyes el evangelio, que es el poder de Dios para salvar, empieza a fluir entre nosotros. Se levanta esa preciosa fe que viene por el oír y suceden los milagros. El doctor Terry Myers nos ha explicado, mis amados, por qué ahora ya no hay tantos milagros. Porque antes se hacían campañas, habían a veces 5, 6, 7 servicios de 4 horas cada uno. Y ya para los últimos 2, 3 días de una campaña eran puros milagros. Ahora no, ahora apenas entran en la puerta y ya quieren recibir el milagro ahí en la puerta. Y si no sucede de aquí a que llegan a la silla, ya se van a su casa. No, mis amados, no. Tenemos que regresar a cómo suceden los milagros. Y es escuchando y escuchando y escuchando el evangelio. ¿Alguien dice amén? Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué? Oiga, porque lo que oyó la inspiró a lo que sigue. Porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó. ¿Cómo es que una mujer que ya tiene 12 años con diagnósticos horribles, con deudas con médicos, que además le está yendo peor, que todos los días está cargando con esa suciedad, con ese dolor, que todos los días está batallando, cómo salió de esa falta de esperanza, de esa opresión tan horrible, de ese desánimo? Yo puedo hasta asumir que había depresión. No me imagino yo como mujer vivir eso y no estar en seria depresión. Y de pronto de estar así, cambió a decir: yo voy a ir hoy, voy a tocar su manto y hoy voy a ser sanada. ¿Qué le pasó? Sí, mi hermano, fue lo que oyó. Fue lo que oyó. No su determinación, no su fortaleza. No. Tú puedes llegar hecho pedazos y cuando oyes el evangelio eres otra persona. Y te levantas a hacer lo que no podías porque ahora ves lo que no veías. Y dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien diga un fuerte aleluya. Y quiero animarle, vamos a ponernos de pie ahí donde estamos. Y vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Él está aquí
para sanar. Y todo aquel que tiene alguna dolencia en su cuerpo, en su mente, en su corazón, alguna enfermedad, ponga su mano en su pecho. Si no la puede poner en el área donde le duele, pero puede ponerla en su pecho o donde esté el dolor. Cierre sus ojos ahí donde está y diga fuerte conmigo: en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va por las llagas de Jesús de Nazaret. He sido sanado, he sido curado. Toda enfermedad se seca de raíz en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por toda esta familia que está aquí, Señor. Y yo hablo ahora vida a sus órganos, hablo vida al corazón, hablo vida a los riñones, hablo vida al esófago, hablo vida en el nombre de Jesús. Todo crecimiento te mueres y hablo vida en el nombre precioso de Jesús. Todo tumor te secas, toda enfermedad te secas en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesús de Nazaret, declaro, mi hermano y mi hermana, que eres sano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibimos tu sanidad ahora mismo, Señor. Recibimos tu sanidad. Recibimos tu sanidad. Recibimos tu sanidad. Tú te llevaste todas nuestras dolencias al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Recibimos ahora de ti nuestra sanidad. Recibimos ahora nuestra sanidad. Recibimos ahora nuestra sanidad. Desde tu cabeza hasta tus pies te declaro sano en el nombre precioso de Jesús desde este momento. Así que empieza a moverte, empieza a hacer lo que no podías hacer. Eres sano por las llagas de Jesús de Nazaret, porque eso dice la Escritura y la palabra de Dios es la verdad. Gracias, Dios. Ahora nada más levante sus manos y diga: recibo mi sanidad. Mi sanidad. La sanidad es el pan de los hijos. Y yo soy sano en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se ha ido. Toda enfermedad se ha ido. Toda enfermedad se ha ido. Y soy sana. Restauración total, regeneración total en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Aún los órganos que no están ahora aparecen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres sano. En el nombre de Jesús estás completo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por nuestra completa restauración, nuestra completa sanidad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Y Señor, así también vamos a influir en nuestro futuro financiero con nuestra semilla. Porque tu palabra dice que si damos, nos será dado. Eres tú quien mueves a esta sociedad a favor de tu iglesia. Tú eres el que mueve las empresas, los negocios, los clientes. Tú mueves esta economía a favor de tu iglesia. Y tú usarás hombres y mujeres esta semana para darnos, porque nosotros te somos fieles a ti con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y así como nosotros soltamos hoy nuestra semilla, tú nos das a partir de hoy nuestra cosecha. Y lo hacemos con alegría, oh Dios, porque tú amas
al dador alegre. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Puede tomar su lugar y vamos a preparar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si alguien necesita un sobre, levante su mano y con gusto se lo van a llevar a su lugar. Muchas, muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? Vamos a bendecir, a recibir nuestras preciosas semillas. Gloria sea a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia. Señor, en tu nombre recibimos estas preciosas ofrendas, estos preciosos diezmos y declaramos ahora, oh Dios, que tú los recibes en tus manos y los multiplicas y llega a nuestra vida en una cosecha abundante, en una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y así como tu iglesia ha participado en el dar, así participará en el recibir, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos un fuerte amén. 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 Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gloria sea a Dios por siempre. Un par de anuncios, mis amados. Tenemos ya a la puerta un seminario con el doctor Edesio Sánchez, que es el que ha traducido la Biblia en lenguaje actual, y él va a estar con nosotros dando un poderoso seminario. Algunos de ustedes ya lo han escuchado y les animo a que no falten. Nuestros sugieres van a tener la promoción, ¿verdad, Marisita? Los sugieres tienen la promoción en las puertas. Conforme salgan, llévense por favor tantos boletines que puedan para que nos ayuden también a promoverlo, y ahí está toda la información. También quiero comentarles algo, papás, necesito toda su atención. Los martes y los jueves hemos tenido situaciones en el estacionamiento. Hay personas desconocidas, varones desconocidos, que obviamente no son de la congregación, que se ponen a rondar. Y el pasillo, si usted se da cuenta, está muy oscuro, así que a partir de ahora les voy a suplicar su apoyo, porque vamos a prohibir que los niños y los jóvenes estén en la calle. Si ya no quieren estar aquí y ya terminó el servicio y ya se aburrieron los niños, les suplicamos pasen a casa, pero no permitan que sus jóvenes y sus niños estén jugando en la calle. Es imposible nosotros darnos cuenta de dónde están todos los pequeños. Necesitamos el apoyo de los papás. Tuvimos un pequeño incidente, gracias a Dios no sucedió nada con nadie, pero sí vimos que habían personas rondando y queremos ver por la seguridad de los pequeños. Así que les suplicamos, especialmente martes y jueves, cuando recoja a sus pequeños, si van a regresar al salón a convivir un ratito más, tengan sus ojos puestos en sus hijos
y ni los jóvenes ni los niños pueden estar afuera. ¿Me ayudan con eso? Perfecto, muchas gracias. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. Dios les bendiga. Voy a pedir a los ancianos que pasen aquí al frente, por favor. Si alguien tiene alguna necesidad, no se vaya. Por favor, permítanos orar por ustedes. Aquí van a estar los ancianos listos para orar. Les amamos y les espero el servicio de martes a las 6:30. Aquí voy a estar con ustedes, les espero. No falten, martes 6:30. Empezamos directo con enseñanza a las 6:30. Tenemos un pequeño break de cafecito y seguimos con enseñanza. Martes 6:30, les espero.